clase vamos a ver la estructura de las plaquetas que se dividen en tres partes relacionadas con su función: la membrana plaquetaria, los gránulos y organelas intracitoplasmáticas y el citoesqueleto. La membrana plaquetaria tiene un espesor de 20 nanómetros, como todas las membranas. En cuanto a la composición de fosfolípidos, en mayor proporción se encuentran fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. También hay fosfatidilserina, fosfatidilinositol y esfingomielina. En cuanto a la distribución de los fosfolípidos, la esfingomielina y la fosfatidilcolina se encuentran principalmente en la mitad externa de la bicapa lipídica, y los fosfolípidos aniónicos, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, se encuentran en la mitad interna de la bicapa lipídica. Esta distribución asimétrica de los fosfolípidos se da cuando la plaqueta se encuentra en estado de reposo y se lleva a cabo por dos enzimas, que son la translocasa y la flopasa, que necesitan ATP. Cuando la plaqueta se activa y aumenta el calcio dentro del citoplasma, actúa la escramblasa, que va a llevar al movimiento de fosfolípidos, al flip-flop, y los fosfolípidos que estaban en la mitad interna de la membrana van a pasar a la parte externa de la bicapa, donde van a poder anclarse las proteínas del sistema de la coagulación. La bicapa lipídica es una bicapa muy fluida. Sin embargo, hay zonas que son rígidas porque son ricas en colesterol y en esfingomielina, que se llaman lipids rafts. Y es necesario que en esas haya zonas que sean más rígidas, porque en esas zonas se van a poder ubicar ciertas glicoproteínas, reordenar glicoproteínas y proteínas adaptadoras que necesitan actuar en conjunto. Cuando la plaqueta está en estado de reposo, los RAPs ricos en esfingomielina y en colesterol se distribuyen uniformemente en la superficie celular. Cuando la plaqueta se activa en la luz vascular y adquiere la forma de filipodia, los RAPs ricos en colesterol se acumulan en las puntas de los filipodios y los RAPs ricos en esfingomielina se localizan en la zona central. Cuando la plaqueta se va a adherir a la superficie y toma la forma lamelipodia, los RAPs ricos en esfingomielina se localizan en el centro y los RAPs ricos en colesterol se localizan uniformemente. En cuanto al glicocálix o cubierta plaquetaria, está conformada por oligosacáridos, que son glucolípidos y glicoproteínas de membrana, también por polisacáridos de la membrana. Y hay proteoglicanos y proteínas plasmáticas. Las proteínas se incorporan por adsorción, por ejemplo el fibrinógeno y la albúmina están en el glicocálix, y también hay muchas proteínas que por el mismo mecanismo se incorporan al interior de la plaqueta y se almacenan en los gránulos plaquetarios, que no se sintetizan en la plaqueta. La función del glicocálix es brindarle una superficie negativa a la plaqueta para evitar que haya interacciones con otras células y interacciones no deseadas con otras superficies. Hay invaginaciones de la membrana plaquetaria que originan un sistema de canales y canalículos que forman una malla dentro del citoplasma, pero dentro de ese sistema de canales no está desarrollado el glicocálix. Otro de los componentes de la membrana son los receptores de membrana, que se pueden agrupar de acuerdo a su estructura. Están los receptores transmembrana heptaméricos, que son receptores que tienen 7 segmentos transmembrano con un extremo extracelular y un extremo intracelular. Dentro de este tipo de receptores se encuentran el alfa-adrenérgico, el P2I1 y P2I12, que son receptores del ADP, el TP1 y TP2, que son receptores del tromboxano, y el PAR, que es el receptor de la trombina. Luego están los receptores que tienen la estructura de superfamilia de inmunoglobulinas, y ese tipo de receptores son la glicoproteína 6, que es el principal receptor del colágeno, y también el receptor de la fracción constante de las inmunoglobulinas. Están los receptores ricos en leucina, y dentro de eso se encuentra el complejo glicoproteico 1B95, que es el receptor del factor de von Willebrand. Están las integrinas, como la glicoproteína 2B3A, que es el receptor del fibrinógeno, y la integrina alfa-2 beta-1, glicoproteína 1A2A, que es otro de los receptores del colágeno. Hay otros receptores en la membrana de la plaqueta que tienen la estructura familiar de receptores C-tipo lectina, como el CLEC2 o glicosilfosfatidilinositol, o los receptores tipo tirosinquinasa,
y otros receptores como P-selectina o el receptor tipo factor de necrosis tumoral que actúan cuando la plaqueta interacciona con leucocitos. Este es un esquema de un corte transversal de una plaqueta en estado de reposo y están presentes los receptores de membrana que recién mencionamos, la glicoproteína 1B95, que es receptor, el complejo glicoproteico, que es receptor del factor de von Willebrand, los receptores con 7 segmentos transmembrana, la glicoproteína 2B3A, que es receptor del fibrinógeno, la glicoproteína 1A2A, que es receptora del colágeno, lo mismo que la glicoproteína 6. En cuanto a los gránulos y organelas intracitoplasmáticos, está el sistema tubular denso que se forma a partir del retículo endoplásmico del megacariocito, que la principal función es almacenar calcio, pero también tiene enzimas como el calcio ATPasa y ciclooxigenasa 2. Está compuesto por canales que generan contacto con ese sistema canalicular conectado a la superficie. También están los gránulos densos o delta, que reciben este nombre por su opacidad en las tinciones con tetróxido de osmio. Se encuentran entre 2 y 7 gránulos densos por plaqueta y tienen un diámetro de 200 a 300 nanómetros. El contenido de estos gránulos densos son muchas sustancias, pero los que se encuentran en mayor cantidad son sustancias vasomotoras como serotonina, histamina y adrenalina, iones como el calcio y el magnesio, y nucleótidos como ADP y ATP. También hay receptores en la membrana del lado interno de estos gránulos, como la glicoproteína 2B3A o la P-selectina, que cuando los gránulos densos vuelcan su contenido hacia el exterior de la plaqueta, cuando se fusiona con la membrana plasmática de la plaqueta, estas proteínas se traslocan hacia la superficie de la plaqueta. En cuanto a los gránulos alfa, están presentes en mayor cantidad, 50-80 por plaqueta, y pueden ser más prominentes, hasta 500 nanómetros de diámetro. Y el contenido de estos gránulos es muchos. Tienen proteínas de la coagulación, como el factor de von Willebrand, el factor 5, que el factor 5 presente en las plaquetas tiene una estructura diferente al factor 5 plasmático, es una estructura más activada y también es más resistente al ataque por parte del sistema de la proteína C. Y eso explicaría por qué en ciertas situaciones, en ciertos pacientes que tienen factor 5 plasmático disminuido, no presentan sangrado por este factor 5 plaquetario. Hay otras proteínas, quininógenos de alto peso molecular, inmunoglobulinas, moléculas pro y antiangiogénicas, proteínas adhesivas, quimioquinas, el factor plaquetario 4 que neutraliza la actividad antitrombótica de la heparina, sería un procoagulante, factores de crecimiento, todo eso está contenido dentro de los gránulos alfa. Ultraestructuralmente se definen 3 zonas en los gránulos alfa, una zona central y más oscura que se denomina zona nucleoide, y ahí se ubica el factor plaquetario 4, la beta-tromboglobulina, una zona externa más clara, que es donde se encuentra el factor de von Willebrand, y una zona intermedia donde se identificó que está el fibrinógeno, la trombofondina, albúmina y factores de crecimiento. Los gránulos alfa, que como están en mayor cantidad, también hay distintas poblaciones de gránulos alfa. No todos los gránulos alfa tienen los mismos contenidos. Por ejemplo, los gránulos alfa que tienen moléculas proangiogénicas no tienen moléculas antiangiogénicas. Es decir, los gránulos alfa, hay una población de gránulos alfa diferentes. Por otra parte, tampoco todos los gránulos alfa se secretan en las mismas situaciones, digamos, ante las mismas situaciones. Está regulada la secreción de los gránulos alfa. Está regulada por medio de unas proteínas, que son proteínas SNARes, proteínas de fusión adherida a receptores. Y estos SNARes, que reciben esos nombres, van a intervenir en la secreción de los gránulos
alfa en determinadas situaciones y relacionadas a ciertas funciones, por ejemplo, a las funciones vasomotoras o a la función de adhesión o a las funciones proangiogénicas o antiangiogénicas. Esta es una estructura muy simple de la plaqueta, donde está el contenido de los están presentes los gránulos dentro del citoplasma, el glicocálix, y lo que me gustó cómo está representado son los microtúbulos que están debajo de la membrana plaquetaria, que es lo que vamos a desarrollar ahora, el citoesqueleto. El citoplasma está organizado por una malla de proteínas estructurales que en su conjunto conforman el citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado por dos estructuras, los microtúbulos, ese conjunto de microtúbulos que está cercano a la membrana, y por otro lado están los filamentos de actina. ¿Cuál es la función de los microtúbulos? La principal función en estado de reposo de las plaquetas es el mantenimiento de la forma discoidea cuando están en reposo. Y cuando se activan las plaquetas, los microtúbulos se contraen y centralizan las organelas de secreción cerca del sistema canalicular, y también hay fragmentos de microtúbulos que aparecen en la periferia celular que forman pseudópodos. Entonces el otro componente del citoesqueleto eran las mallas de filamentos de actina, que en estado de reposo están debajo de la membrana plaquetaria o rodeando la banda de microtúbulos, y cuando se activa la plaqueta intervienen en los cambios de forma de la plaqueta, también en el reordenamiento de los complejos glicoproteicos 1B95, en la formación de pseudópodos, y una función muy importante es en la retracción del coágulo, porque estos filamentos de actina, por medio de proteínas adaptadoras, interactúan con la glicoproteína 2B3A, que era el receptor del fibrinógeno. Entonces, de esa manera, cuando la plaqueta se contrae, también se contrae el fibrinógeno. Esta es la bibliografía empleada para esta microclase.